La posible guerra comercial entre Estados Unidos y México concluyó con un pacto migratorio que dejó satisfecho a López Obrador y a Donald Trump, pero que también supone que México tuvo que ceder mucho para lograr este acuerdo. Trump jugó fuerte sus cartas y a López Obrador no le quedó otra más que aceptar las condiciones del magnate americano para evitar la inestabilidad económica. ¿Hizo bien el presidente al aceptar el acuerdo con Trump? ¿Podemos confiar en la palabra de una persona tan inestable e impredecible? Esta semana el tema es, ¿salimos ganando o perdiendo del acuerdo con la Casa Blanca? ¿Tenía López Obrador alguna alternativa? No hay nadie medianamente enterado de la situación política en México y en los Estados Unidos que no saque una conclusión casi automática. Las guerras que empieza Trump contra México tienen un objetivo electoral, es decir, son estratégicas. Está pensando Donald Trump en las elecciones de 2020, en donde se juega su reelección en el despacho Oval de la Casa Blanca. Hasta 2018 la gran obsesión de Donald Trump fue que México, que los mexicanos, pagáramos por completar el muro que comenzó Bill Clinton en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero no lo logró. Se estrelló con el Congreso, se estrelló con los senadores, se estrelló con la Suprema Corte, se estrelló con los gobernadores, con las ciudades y por lo tanto el muro sigue ahí y no pudo obligar a México a pagar por el muro fronterizo. El presidente de los Estados Unidos intentó por donde sea, pero encontró la resistencia también de México. En su momento Enrique Peña Nieto señaló que no haría nada por pagar el muro fronterizo que había prometido Donald Trump desde la campaña. Por lo tanto, Trump perdió ahí y no tuvo los acuerdos necesarios ni en el Congreso ni con México para poder instrumentar esta iniciativa. Trump se encontraba después de eso en su momento más difícil. Hay que recordar un poquito, hacer retrospectiva. 2018, 2017, niveles bajos de popularidad, y no solo eso, sino que la Fiscalía especializada en este tema en Estados Unidos estaba metido hasta el fondo en el análisis de la posible intervención de Rusia, sí, de la Rusia de Putin en los comicios presidenciales de 2016. Cada vez los fiscales se acercaban más a la figura de Donald Trump y Trump pues parecía acorralado y el impeachment o el juicio político aparecía en el panorama. Sin embargo, de pronto, después de perder la elección, después de todas estas grillas en torno a la elección de 2016, pues llegó la exoneración del Russia Gate. En poco tiempo Trump recuperó la iniciativa que había perdido y dijo, vamos por la reelección. Esa exoneración le permitió empezar a trazar una agenda política y a abrir guerras con muchísimos adversarios que él ve o con países que creen que le puede ayudar para su discurso. Comenzó con China. Amenazó con imponer aranceles a los asiáticos si no hacían concesiones para resolver lo que él piensa que es un robo, que es el déficit comercial entre Estados Unidos y China. El agarrón entre las dos grandes potencias, hay que recordar que Estados Unidos y China son los dos países económicamente más potentes del mundo, generó incertidumbre y generó que los mercados se agitaran. Después de la batalla con China, llegó México. México volvió a aparecer en el panorama y Donald Trump amenazó directamente en imponernos aranceles si México no lograba contener y no hacía más por contener a los migrantes centroamericanos, en particular de El Salvador y Honduras, que pasan por nuestra frontera rumbo a los Estados Unidos. La reacción del gobierno mexicano fue instantánea. Tras la amenaza, rápido una delegación de muchísimos funcionarios de primer nivel para platicar con la gente más cercana al gobierno de Donald Trump. La reacción fue tal que empezó a haber agitación en el tipo de cambio, inestabilidad económica e incluso el presidente tuvo que hacer muchas declaraciones muy contenidas para buscar, pues digamos, una especie de diálogo, conducto con Donald Trump. La realidad es que Trump en este momento, tanto con China como con México, lo que está haciendo es preparar su reelección y está utilizando los aranceles, los temas comerciales para poder colocarse rumbo a la reelección en 2020. Y es que los números, la aprobación, los niveles de popularidad de Trump no están en su mejor momento. No hay ninguna encuesta, las últimas que se han hecho, que se hicieron entre el 4 y el 8 de junio, ninguna que coloque a Trump por encima del 50% de aceptación. Y no solo eso, hay una mayoría, 58-59% de americanos que rechazan la gestión que ha hecho Donald Trump en las distintas materias. Por lo tanto, nivel de desaprobación, 50 y tantos %, nivel de aprobación, 41%.
Estamos hablando de malos niveles de aprobación de Donald Trump en sus primeros años en la Casa Blanca. Esto significa, si lo comparamos, 9 puntos menos que Barack Obama en el mismo momento, 10 puntos menos que Clinton y hasta 17 puntos menos de aprobación que George Bush hijo. Todos si los comparamos al día 744 de mandato. Y tampoco tiene la reelección garantizada. Las encuestas que se han publicado en estas fechas lo que dicen es que más o menos Trump andará entre el 44 y el 47% y que incluso podría llegar a perder la presidencia con el candidato demócrata, ex vicepresidente Joe Biden. Por lo tanto, esto es estrategia política y México debe responder pensando en que lo primero que le importa a Trump son las elecciones. Mexico shouldn't allow millions of people to try and enter our country, and they could stop it very quickly. And I think they will. And if they won't, we're going to put tariffs on. And what will happen then is all of those companies that have left our country and gone to Mexico are going to be coming back to us. And that's okay. That's okay. But I think Mexico will step up and do what they should have been done. And I don't want to hear that Mexico is run by the cartels and the drug lords and the coyotes. Partimos de ahí. El objetivo de Donald Trump es claramente político. Ni le importan los migrantes, ni le importa la frontera con México. Lo que quiere es mandar un mensaje de cara a su reelección. Pero más allá de eso, ¿qué tan grave es la crisis migratoria en la frontera norte de México? ¿Es un invento de Donald Trump o sí existe una amenaza a la seguridad nacional, tanto de la Unión Americana como de México? Todo comenzó y nos remontamos a 2018 con las famosas caravanas, las caravanas de migrantes. AMLO ya había ganado la presidencia, la ganó en julio y en septiembre, octubre empezaba una ola de migrantes que atravesaban territorio mexicano. Muchos gobernadores, muchos alcaldes pusieron refugios para que pudieran pasar y la idea de estas olas de migrantes era llegar a la Unión Americana y lo hacían en grupo para evitar ser extorsionados o para evitar ser presa de los grupos del crimen organizado. Peña Nieto seguía al frente del gobierno federal y tampoco tenía demasiada fuerza para poder instrumentar una política migratoria clara, pues porque ya se iba de la presidencia. Lo que sí podemos decir, y esto son tendencias más allá de las caravanas, es que los fenómenos migratorios han cambiado. México llegó a expulsar, y esta cifra es impresionante, en el periodo 2008-2013 llegó a expulsar a 2 millones de mexicanos que se fueron a los Estados Unidos. Esa cifra cayó y entre 2013 y 2018 ya son solo 700,000. Es decir, ha habido una caída muy importante de los mexicanos que van a la Unión Americana a vivir, que emigran, sobre todo, y así lo dice el INEGI, el 80% por razones económicas. Y con el paso del tiempo, lo que también hemos visto es que son el saldo migratorio neto con Estados Unidos, pues prácticamente se ha vuelto neutro, negativo. Es decir, los mexicanos que regresan a nuestro país son casi los mismos que se van. Por lo tanto, en este momento, México no supone, a diferencia de lo que fue por muchos años, México no supone ninguna ola de migración exacerbada a los Estados Unidos. Lo que sí podemos decir es que el 12% de la población en México, también hay que decirlo, es migrante, gente que ha regresado, algunos centroamericanos que se quedan aquí y, por supuesto, 1 millón de americanos que viven en nuestro territorio. Lo que sí se ha incrementado en los últimos años son las olas de inmigrantes centroamericanos. Es decir, México no es ya el principal expulsor, por lo tanto el principal problema fronterizo se traslada a la frontera sur de nuestro país y también con la migración centroamericana que busca llegar a la frontera con los Estados Unidos. Por lo tanto, el punto de mira está en Centroamérica. Los países centroamericanos viven un momento muy complejo. Violencia, inestabilidad política, represión, son países altamente violentos. Para darnos una idea, Honduras y El Salvador son 2 de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio. Si pensamos que en México estamos mal en materia de violencia, las tasas de homicidio de estos países, Salvador y Honduras, triplican la tasa de homicidio de México. Es decir, estamos hablando que tienen niveles que alcanzan los 80, 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se estima que solo en 2019 el éxodo de centroamericanos que van a buscar llegar a la Unión Americana, que van a buscar llegar a los Estados Unidos, será de 800,000. Sí, estamos hablando de 800,000 en
un año. Esto quiere decir que más o menos 2,000 y cacho de centroamericanos todos los días cogen sus cosas en sus países para buscar un futuro mejor en la Unión Americana. Los datos que tenemos hasta hoy, solo en mayo, el gobierno mexicano ha triplicado las deportaciones de migrantes centroamericanos, al pasar de 5,717 expulsiones en diciembre de 2018 a más de 15,000 en mayo de este año, es decir, de diciembre de 2018, cuando comenzó la administración, a mayo de 2019, se triplica el número de expulsiones. La cifra supera por mucho las devoluciones que se registraron en el mismo mes del año pasado, en mayo del año pasado, que eran 10,000. En 2018 hubo, en México, 25,566 solicitudes de refugio, el número más alto del que se tiene registro. La situación es muy compleja y Trump quiere que México sea el dique y que el problema no llegue al río Bravo. Un asunto que se tiene que corregir desde un punto de vista regional. Es claro que ante esta amarga realidad, esta amarga y dolorosa realidad, no se puede enfrentar la solución solo a cerrar fronteras o a utilizar medidas coercitivas. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza, para lograr que la migración sea opcional, no forzada. Ante estas cifras que decíamos del número de centroamericanos que buscan llegar a la frontera norte de nuestro país, Trump presionó al gobierno mexicano para que decretara medidas de urgencia en la frontera sur. ¿A cambio de qué? A cambio de no subir los aranceles a los productos mexicanos. La primera amenaza de Donald Trump empezó en poner un arancel de 5% e incluso dijo no descartar llegar hasta el 25% si México no cumplía su parte en el acuerdo migratorio. Trump no vaciló para utilizar la política comercial como una forma de allegarse de poder y por lo tanto obligar al gobierno mexicano a hacer cambios en su política migratoria. El acuerdo ha sido presa de toda clase de polémicas y controversias. Estas son las peticiones específicas del gobierno de Trump a México en materia migratoria. Primero, reforzar la frontera sur de nuestro país con el envío de la Guardia Nacional. Sí, la estructura policial semimilitar que impulsa este gobierno a la frontera sur, una parte, 6,000 uniformados que estarán pendientes de una de las fronteras más porosas del mundo, que es la frontera sur de nuestro país. México se compromete a dar asilo a aquellos centroamericanos que pidan refugio en los Estados Unidos. Estos procesos pueden durar entre 1 o 2 años, es decir, nos podemos encontrar con auténticas ciudades en México de migrantes que están esperando asilo en los Estados Unidos y esperando que su proceso se defina en los tribunales. Hay un compromiso, todavía no hay cifras claras, pero hay un compromiso conjunto entre México y Estados Unidos para invertir en Centroamérica y que por lo tanto el desarrollo desincentive la migración a nivel nacional. En una de las primeras declaraciones, Ebrard acepta que hasta 8,000 centroamericanos podrían llegar en los próximos días a México. Por lo tanto, son acuerdos que automáticamente entran en vigor. Y todavía, según dice Donald Trump, se están reservando algunos puntos concretos que en este momento no se pueden hacer públicos. Hablé por teléfono con el presidente Trump y aun cuando la evaluación comienza en 45 días, yo propuse, y así está en el acuerdo, que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo de 90 días. Y es demostrar que se puede atemperar el flujo migratorio sin el uso de la fuerza. México evitó los aranceles, pero tuvo que ceder ante el imperio, ante los Estados Unidos y la agresividad de Donald Trump. Esta no es ni la primera ni la última crisis de esta magnitud, y menos sabiendo que hasta noviembre de 2020 son las elecciones en los Estados Unidos para la reelección de Donald Trump. México debe marcar bien sus líneas rojas. ¿Cuáles son esos puntos en donde no
tiene que ceder frente a Donald Trump, porque Trump es un jugador de alto riesgo y no podemos ceder ante sus caprichos. Evitar los aranceles es una victoria diplomática para Marcelo Ebrard, es una victoria que festeja el presidente, pero que tiene costos innegables, y esos costos tienen que ver con los compromisos que México ya está asumiendo en materia migratoria. México debe comprometerse con un proyecto de migración ordenada, segura, humana y con apego a derecho. La política migratoria no puede estar supeditada a los caprichos electorales de Donald Trump. Está bien que México haya colocado una posición en esta materia que busca estabilidad económica, pero hay que decirlo, en esta negociación México pisó muchas líneas rojas que pueden dejar un precedente de cara al futuro.